El amanecer ensangrentado de los siglos XVI y XVI-XVII en Japón fue una época de caos, donde la tierra fue desgarrada por las garras salvajes de la guerra. El período Sengoku fue una era de conflicto interminable, con señores samurái luchando por el premio supremo, el dominio de todo Japón, en medio de la carnicería. La historia de Tokugawa Ieyasu se volvería leyenda, ya que el intrépido samurái no solo era un guerrero increíble, sino también un maestro estratega que maniobraba a través de las peligrosas redes de la política y el poder. Esta es su historia. Tokugawa Ieyasu nació en el año 1543, exactamente el mismo año en que llegaron los europeos que introdujeron las armas de fuego en la guerra japonesa. Ieyasu originalmente se llamaba Matsudaira Takechio y cambiaría su nombre varias veces a lo largo de su vida. Para los fines de este video me referiré a él como Tokugawa Ieyasu. Su padre era Matsudaira Hirotada, el señor del castillo Okazaki y el jefe del clan Matsudaira y daimyo de la provincia de Mikawa. La madre de Ieyasu se llamaba Odai no Kata, quien era hija de un señor samurái vecino llamado Mizuno Tadamasa. Los padres de Ieyasu eran ambos jóvenes cuando él nació. Su padre tenía 17 años y su madre 15. Sin embargo, pronto surgirían complicaciones. En el año del nacimiento de Ieyasu, el clan Matsudaira se dividiría. El tío de Hirotada desertó al poderoso clan Oda, una fuerza política muy influyente en esa época en Japón. Esta deserción envalentonó a Oda Nobushide para lanzar un ataque contra la fortaleza del padre de Ieyasu, el castillo de Okazaki. Poco después, el suegro de Hirotada falleció y su sucesor, Mizuno Nobumoto, se uniría al clan Oda. En consecuencia, el padre de Ieyasu, Hirotada, se separó de su madre, Odai no Kata, divorciándose de ella y devolviéndola a su familia. Ieyasu eventualmente tendría 11 medios hermanos y hermanas a través de los nuevos matrimonios de sus padres. Mientras Oda Nobuhide continuaba con su implacable asalto a Okazaki, Hirotada se encontraba en una necesidad desesperada de apoyo. Buscó la ayuda de su formidable vecino del este, Imagawa Yoshimoto, quien accedió a prestarle su apoyo, bajo una condición importante: que Hirotada enviara a su joven heredero, Ieyasu, al dominio de Zumpu como garantía de su lealtad. Nobuhide, sin embargo, a través de una red de espías, se enteró del acuerdo. El astuto señor de la guerra entonces orquestó rápidamente el secuestro del hijo de 5 años de Hirotada, Ieyasu. En un giro escalofriante de los acontecimientos, Nobuhide, tal vez buscando quebrar la determinación de Hirotada, amenazó con ejecutar a Ieyasu a menos que su padre renunciara a todos los lazos con el clan Imagawa. Pero Hirotada, con una determinación inquebrantable, se negó a ceder, afirmando que sacrificar a su propia sangre demostraría la profundidad de su compromiso. Sorprendentemente, Nobuhide eligió no acabar con la vida de Ieyasu, sino que lo mantuvo cautivo durante los siguientes 3 años. Cuenta la leyenda que durante este periodo ocurrió un encuentro decisivo. Un Ieyasu de 6 años se encontró con un joven Oda Nobunaga, quien tenía 14 años en ese entonces. Este encuentro, sin saberlo, sentaría las bases para futuras alianzas y conflictos entre las grandes familias de Japón. En el año 1549, el padre de Ieyasu, Hirotada, tuvo un final brutal. Traicionado por aquellos que juraron servirle, fue víctima de la traición. Impulsados por los sobornos de oro del clan Oda, al mismo tiempo, a lo largo de la vasta extensión de Japón, la mano del destino asestó un duro golpe al poderoso clan Oda. Oda Nobuhide, cuyo nombre inspiraba tanto temor como respeto, sucumbió a una epidemia de enfermedad en el año 1551. La sombra inminente del conflicto descendió sobre el castillo, donde Oda Nobuhiro, el hijo reconocido pero ilegítimo de Nobuhide, buscó refugio. Imagawa Sesai lideró un ejército imponente y sitió la fortaleza, amenazando con envolver a Nobuhiro en el caos de la batalla. Sin embargo, la salvación llegó de una forma inesperada.
Oda Nobunaga, el audaz segundo hijo y legítimo heredero de Nobuhide, emergió como un faro de esperanza. A través de negociaciones hábiles, Sesai llegó a un acuerdo con Nobunaga que estipulaba la entrega de Ieyasu, ahora un niño de 9 años, bajo la custodia del clan Imagawa. A pesar de la separación de su familia, Ieyasu se vio envuelto en la compleja red de intrigas políticas al convertirse en una pieza clave en los grandes planes de los clanes rivales. Trasladado a la fortaleza de Zumpu, el destino de Ieyasu pendía de un hilo. Sin embargo, en medio de las incertidumbres de su condición de rehén, encontró consuelo en el trato relativamente humano que le brindaron sus captores. Desde los 9 hasta los 14 años, la vida de Ieyasu permaneció atada a los caprichos del destino dentro de los muros de Zumpu, mientras observaba las traicioneras corrientes de lealtad y ambición en el siempre cambiante panorama del Japón feudal. Aprendería lo que significaba ser un daimyo. Cuando Ieyasu finalmente alcanzó la mayoría de edad, Imagawa Yoshimoto, el señor del clan Imagawa, le otorgó bendiciones a Ieyasu durante la elaborada ceremonia de Genpuku, una tradición ancestral impregnada de honor. Envalentonado por su nuevo estatus como hombre, Ieyasu viajó a su asiento ancestral en el castillo Okazaki para rendir homenaje a su difunto padre. Luego tomó el control de los samuráis, que aún eran leales al clan Matsudaira, convirtiéndose en su nuevo líder. A la temprana edad de 15 años, Ieyasu contrajo matrimonio con la dama de Tsukiyama, una noble cuya ascendencia se entrelazaba con la de Imagawa Yoshimoto, el estimado señor del dominio vecino. Un año después nació su hijo Matsudaira Nobuyasu. Ieyasu regresó a sus tierras ancestrales en la provincia de Mikawa, ansioso por asumir el manto de liderazgo y cumplir con sus deberes hacia su gente. Sin embargo, la tranquilidad de la vida doméstica resultó ser efímera cuando los estruendosos tambores de guerra resonaron una vez más. El clan Imagawa, reconociendo la destreza marcial de Ieyasu, lo llamó para liderar sus fuerzas contra el clan Oda en una serie de batallas desgarradoras que pondrían a prueba su temple y moldearían su destino. Ieyasu luchó su primera batalla en el año 1558 en el asedio de Turabe. Siendo aún un adolescente, lideró personalmente la carga, encabezando el asalto que envolvería el castillo enemigo en un infierno de fuego. Ieyasu también participaría en varias misiones mientras estaba al servicio de Yoshitomo, aprendiendo aún más el arte de la guerra y la política desde muy joven. En el año 1559, el liderazgo dentro del clan Oda pasó a Oda Nobunaga. Sin embargo, el año 1560 fue testigo de un giro dramático de los acontecimientos cuando el formidable Imagawa Yoshimoto marchaba hacia Kioto para finalmente desafiar al cada vez más débil e ineficaz shogunato Ashikaga. Para establecerse como el gobernante del país, su ejército tomaría el camino de la autopista Tokaido y cruzaría de la provincia de Mikawa a Owari, que recientemente había sido unificada por el señor de la guerra local, Oda Nobunaga. Las fuerzas de Imagawa arrasarían la tierra y comenzarían a devastarla. Ieyasu en ese momento estaba sitiando una fortaleza que pertenecía a Oda Nobunaga. Durante el asedio, Ieyasu utilizó las nuevas armas de fuego que los europeos habían introducido en el país y empleó fuego concentrado. Sakuma Morishinge, el comandante de la fortaleza, fue asesinado por una bala y toda su guarnición fue pasada por la espada. Sin embargo, mientras Ieyasu mataba a los vasallos de Oda Nobunaga, Nobunaga lideraría a sus hombres en persona, en un ataque sorpresa contra las fuerzas Imagawa que marchaban por sus tierras. Los Imagawa estaban celebrando sus recientes victorias fáciles, ya que la tarde era muy calurosa y muchos se habían quitado la armadura. Esto resultó en la batalla de Okehazama, donde Yoshitomo fue asesinado por el ataque sorpresa de Nobunaga. Tras la prematura muerte de Imagawa Yoshimoto, el otrora poderoso clan Imagawa
se encontró en la incertidumbre. Sus cimientos se vieron sacudidos por la pérdida de su poderoso líder. Percibiendo que la marea de la guerra cambiaba en el panorama del Japón feudal, Ieyasu aprovecharía este momento. Reunió a sus leales guerreros y los llevó de regreso al castillo de Okazaki, su asiento ancestral. Ieyasu reclamaría su derecho de nacimiento, marcando el inicio de una nueva era y consolidando su lugar entre los daimios de Japón. En un giro del destino, Ieyasu decidió aliarse con Oda Nobunaga. Ieyasu lo había conocido antes cuando era un rehén, y los dos antiguos enemigos se convirtieron en amigos. Se necesitaba un trato secreto porque la esposa de Ieyasu, Lady de Sukiana, y su hijo pequeño, Nobuyasu, estaban siendo retenidos como rehenes en Zumpu por el hijo y heredero del antiguo señor caído de Ieyasu, Imagawa Ojizane. En el año 1562, Ieyasu sitió el castillo Kaminogo y encargó a Hattori Hanzo, un famoso ninja, que lo atacara bajo la cobertura de la oscuridad, en una misión sigilosa, incendiando el castillo y capturando a los hijos del señor del castillo. Ieyasu luego usó a estos rehenes para intercambiarlos por la vida de su propia esposa e hijo. La destreza en batalla de Ieyasu realmente brillaría durante la batalla de Batagohara en el año 1564, pues los Ikoiki eran una liga de monjes, ronin y campesinos que estaban firmemente en contra del dominio samurái. Los Ikai siempre resistían que los samuráis grabaran sus templos con impuestos, y pronto estallaría la lucha. Ieyasu decidió concentrar sus fuerzas y eliminar a los problemáticos Ikai. Sin embargo, Ieyasu enfrentaría la deserción de algunos de sus propios nobles, quienes se unieron a la rebelión por simpatía religiosa. La batalla fue feroz, e Ieyasu entró personalmente al campo de batalla, lanzando desafíos a los samuráis enemigos y luchando en la primera línea, donde recibió varias balas que atravesaron su armadura, pero no lograron herirlo de muerte. La destreza de Ieyasu en el campo de batalla convenció a muchos de los samuráis traidores de cambiar de bando nuevamente. Sin embargo, los Iki no fueron completamente vencidos, e Ieyasu continuaría su campaña ahora, habiendo ganado una reputación significativa como guerrero y convirtiéndose en el señor de la provincia de Mikawa. En el año 1567, Ieyasu inició su propio apellido, llamado Tokugawa, ya que era miembro del clan Matsudaira. Afirmó descender del clan Minamoto, una de las familias más poderosas de Japón, cuyos miembros habían sido emperadores y shoguns en los días antiguos. Ieyasu mantuvo su lealtad a Nobunaga, con sus soldados de Mikawa luchando junto a las fuerzas de Nobunaga en la captura de Kioto en el año 1568. Al mismo tiempo, Ieyasu albergaba ambiciones de extender su influencia hacia la provincia de Totomi en el este. Forjó una alianza con Takeda Shingen, el formidable líder del clan Takeda, con base en la provincia de Kai. En el año 1569, las fuerzas de Ieyasu penetraron profundamente en la provincia de Totomi, mientras que simultáneamente el ejército de Takeda Shingen tomó el control de la provincia de Soruga, incluida la capital del clan Imagawa, Zumpu. Huyendo al castillo de Kakegawa, Imagawa Ujizane se encontró sitiado por las tropas de Ieyasu. En un movimiento astuto, Ieyasu negoció con Ujizane, ofreciéndole ayuda para recuperar Suraga si Ujizane se rendía, ya que la provincia de Dotomi tenía poco que perder. Ujizane aceptó el trato. Esto llevaría a Ieyasu Maepura a Ieyasu a terminar rápidamente su alianza con Takeda y en su lugar alinearse con el rival de Takeda al norte, Uesugi Kenshin, del clan Uesugi. A través de una manipulación estratégica, Ieyasu había asegurado el apoyo de los samuráis en la provincia de Totomi. Takeda Shingen rompió la alianza con las fuerzas Oda Tokugawa y comenzó a hacer campaña contra Ieyasu debido a su traición. Los dos ejércitos se encontrarían en el año 1573 en la batalla de Mikatagahara. Shingen también era conocido como el Tigre de Kai y era famoso por su prestigio militar. Él superó a las tropas de Ieyasu y causó muchas muertes durante la batalla.
Ieyasu fue convencido por sus generales de retirarse. Shingen avanzó y sitió el castillo Noda, sin embargo bajó la guardia y fue asesinado de un disparo. Shingen fue sucedido por su hijo Katsuyori, y durante los siguientes 7 años, Ieyasu y Katsuyori libraron una serie de pequeñas batallas. Pero la culminación de estos conflictos fue la batalla de Tenmoku-san en el año 1582. Este fue el intento final de Takeda Katsuyori para resistir las fuerzas combinadas de Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga Katsuyori. Intentaría esconderse de sus enemigos y llegó al extremo de incendiar su propio castillo. Luego huyó a las montañas hacia otra fortaleza de los Takeda. Sin embargo, a Katsuyori se le negó la entrada por parte del señor del castillo. Sin una fortaleza para proteger a sus aliados, los sirvientes y guerreros Takeda restantes perderían toda esperanza. Y dispersos en pánico a lo largo del camino, muchos hombres abandonaron hasta que solo quedaron 41 guerreros y unas 50 mujeres. El general Oda Takigawa Kasumatsu encontró a los guerreros Takeda restantes y atacó a los últimos 41 Takeda Samurai. Ejecutaron solemnemente a sus esposas e hijos y salieron a pelear con sus espadas, buscando únicamente una muerte honorable. Los Takeda fueron masacrados. La esposa y el hijo de Katsuyori cometieron suicidio ritual conocido como seppuku, y el propio Katsuyori fue asesinado. Fue el fin del glorioso clan Takeda. Oda Nobunaga invitó a Ieyasu a la región de Kansai para celebrar la caída del clan Takeda. Nobunaga estaba a punto de unificar el país y en este momento era el daimyo más poderoso de Japón. Sin embargo, fue atacado inesperadamente en un evento que ahora se recuerda en la historia como el incidente de Honnoji. Nobunaga fue asesinado por su propio vasallo Akechi Mitsuhide, poniendo fin a su campaña para unificar Japón. Bajo su gobierno, Ieyasu pronto se enteraría de la muerte de Nobunaga y reuniría a sus samuráis, movilizando a su ejército. En 1583 se desató una lucha por la supremacía en Japón entre Toyotomi Hideyoshi y Shibata Katsue, uno de los antiguos generales de confianza de Nobunaga. Ieyasu, reconocido por su paciencia y sabiduría, se abstuvo de alinearse con cualquiera de las partes en este conflicto. Hideyoshi saldría triunfante del conflicto en la batalla de Shizugate, consolidando así su posición como el principal daimyo de Japón. En el año 1584, Ieyasu tomó la peligrosa decisión de apoyar a Oda Nobukatsu, el hijo mayor sobreviviente y heredero de Oda Nobunaga, en oposición a Toyotomi Hideyoshi. Esta decisión conllevaba un riesgo significativo, ya que podría haber llevado a la posible caída del clan Tokugawa. Dado el colapso del clan Oda tras la muerte de Nobunaga, la alianza Tokugawa-Oda lucharía contra el clan Toyotomi. Sin embargo, después de meses de campañas infructuosas, Ieyasu y Hideyoshi llegarían a un acuerdo mediante negociaciones de guerra y harían una tregua. Hideyoshi e Ieyasu atacarían juntos. El último daimyo independiente en Japón, Hojo Ujimase. Después de una serie de batallas, los Hojo finalmente aceptaron la derrota. Sus líderes cometieron seppuku e Ieyasu tomó el control de sus provincias, poniendo fin al reinado del clan Hojo de más de 100 años. Con el tiempo, Ieyasu se convertiría en el segundo daimyo más poderoso de Japón. Toyotomi Hideyoshi moriría en el año 1598, siendo sucedido por su hijo de 5 años, Hideyori Ieyasu. Lideró un ejército hacia el castillo de Osaka, la residencia del joven Hideyori. Esto nuevamente causaría una división en el país, y todos los samuráis y daimyos de Japón se dividirían en dos grupos. Uno estaba liderado por Ishida Mitsunari, quien una vez sirvió a Toyotomi Hideyoshi, y el otro estaba liderado por Ieyasu. En abril del año 1600, una tripulación de comerciantes europeos llegaría a la isla de Kyushu en Japón. Su cargamento consistía en muchos bienes, destacando especialmente 5,000 balas de cañón y 500 mosquetes. Los locales japoneses y los sacerdotes jesuitas confundieron a los comerciantes con piratas,
y fueron arrestados y encarcelados en el castillo de Osaka. Los cañones de bronce del barco fueron descargados y puestos en almacenamiento. William Adams, el navegante del barco, sería convocado por Tokugawa Ieyasu, quien le haría varias preguntas sobre tierras extranjeras y dioses extranjeros. Adams creía que Ieyasu le tomaría aprecio, reconociendo sus talentos y encargándole la construcción del primer barco de estilo occidental en Japón. Pronto, Ieyasu se enfrentaría al clan Toyotomi en un conflicto recordado en la historia como la batalla de Sekigahara. La batalla fue una masacre con varios clanes bajo el mando de Ishinda Mitsunari desertando antes de la batalla. Ieyasu también utilizó los cañones y la artillería que confiscó del barco de William Adams, llevando ese poder de fuego extra a la batalla. Muchos samuráis notables fueron asesinados y las propias fuerzas de Mitsunari fueron derrotadas. Él escaparía y se daría a la fuga. Sin embargo, después de unos días, muchos de sus nobles y samuráis fueron capturados y él fue ejecutado, dejando a Ieyasu como el daimyo más poderoso de Japón. En el año 1603, Ieyasu recibiría el título de shogun. A la edad de 60 años fue nombrado personalmente por el emperador. Ieyasu había logrado sobrevivir a la turbulenta era del período Sengoku. Muchos grandes hombres a su alrededor habían perecido, como Oda Nobunaga, Takeda Shingen y Toyotomi Hideyoshi, por nombrar algunos. Como shogun, usó sus años restantes para crear y consolidar el shogunato Tokugawa, que dio inicio al período Edo, emergiendo del caos del período Sengoku. El período Edo se caracterizó por el crecimiento económico y la paz. Ieyasu supervisó las relaciones diplomáticas con los Países Bajos, España e Inglaterra. Sin embargo, a partir del año 1609, Ieyasu optó por reducir el compromiso de Japón con las potencias europeas. Aunque el shogunato continuó otorgando privilegios comerciales a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y les permitió mantener un puesto comercial conocido como fábrica. Entre los años 1605 hasta su fallecimiento, Ieyasu buscó regularmente el consejo de William Adams, un constructor naval y piloto inglés que hablaba japonés con fluidez. Y siendo protestante, Adams ayudó al shogun a navegar y negociar acuerdos comerciales. Sin embargo, en el año 1614, las preocupaciones de Ieyasu sobre las aspiraciones territoriales españolas lo llevaron a promulgar un edicto de expulsión de cristianos. Este decreto prohibió la práctica del cristianismo y resultó en la expulsión de todos los misioneros extranjeros. Esta decisión fue apoyada por Guillermo Adams, quien se convirtió en el asesor personal del shogun, relacionado con todo lo occidental. La única amenaza que quedaba para el gobierno de Ieyasu era el hijo de su antiguo aliado, llamado Toyotomi Hideyori, ahora un joven daimyo que residía en el castillo de Osaka. Hideyori reunió el apoyo de numerosos samuráis que se oponían a Ieyasu, afirmando su derecho como el legítimo gobernante de Japón. Ieyasu ordenó a Hideyori que desocupara el castillo de Osaka, pero sus ocupantes desafiaron la orden y llamaron a los samuráis a reunirse dentro de sus muros. En el año 1614, Ieyasu iniciaría un asedio contra el castillo de Osaka en un esfuerzo por sofocar la resistencia de Hideyori. Por fin, en la última parte del año 1615, el castillo de Osaka sucumbió y casi todos sus defensores, incluyendo a Hideyori y su madre, encontraron su final. Al extinguir la línea Toyotomi, ya no quedaban amenazas para el dominio de los Tokugawa sobre Japón. Ieyasu moriría poco después, en el año 1616, a la edad de 73 años. Durante su vida fue capaz tanto de una gran lealtad como también de traición. Podía ser honesto, pero también manipulador. Era cruel, despiadado y sumamente inteligente en esta era de violencia, derramamiento de sangre y muerte. Ieyasu fue producto de su entorno, ya que su padre lo dejó por muerto y fue intercambiado como rehén desde que era niño.
Su maestría en la estrategia política, combinada con su destreza en batalla y la suerte, le permitió pasar de ser un daimyo relativamente menor a convertirse en el gobernante de facto de Japón. El shogun se dice que Ieyasu luchó como guerrero en 90 batallas y tuvo alrededor de 20 hijos. El shogunato Tokugawa perduró desde el año 1603 hasta 1868, llevando a Japón a experimentar un rápido crecimiento económico y urbanización, lo que provocó el surgimiento de la clase mercante. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto en otros perfiles históricos.